Hare Krishna, Arjuna. Haribol, Hare Krishna Vaishnava, ¿cómo va? Hare Krishna, muy bien. ¿Cómo Qué estás? gusto, qué gusto verte, Prabhu, muy bien. Hare Krishna. Un nuevo encuentro, un nuevo podcast, así que feliz. Sí, señor, acá estamos, Liga de Devotos, una vez más. Hoy nuestro encuentro número 5, ¿puede ser? Cinco, Vamos, sí. Mm, Vamos de a poquito, vamos avanzando en este emprendimiento trascendental, ¿no? sí, Cinco señor. encuentros y cinco charlas entre devotos, cinco posibilidades para despertar. Muy bien, me gustó esa intro. ¿Vos bien? ¿Cómo está todo en Tres Arroyos? Muy bien, Prabhu. Nosotros acá tenemos la fiesta del trigo, Ajá, pero estaba reflexionando y digo, en vez de la fiesta del trigo debería llamarse la fiesta de la soja, porque acá cuando uno va por los campos es claro. pura soja. Y es muy interesante porque se come choripán en la fiesta del trigo. Y pensaba, recién, digo, primero si es del trigo se tendría que comer pan. Claro, Y productos elaborados en base a trigo, ¿no? claro, y en realidad tendría que ser la fiesta de la soja, así que podría ser tofu en todo caso, ¿no? Pero Muy bueno, bueno. es la fiesta del trigo y se come el choripán acá. Así que se escucha de fondo, se escucha la música fuerte porque, bueno, hay espectáculos y demás. Así que así estamos acá por la ciudad, Está de bien, fiesta. está muy bien. Está muy bien. Mira, tenemos un saludo ahí. Santiago Martino envía un Hare Krishna, así que Hare Krishna para vos, Santiago, Hare y para todas Krishna, las personas Santiago. que se están conectando a nuestro podcast del día de hoy. Hoy vamos a estar repasando el cuarto propósito de ISKCON, ¿sí? Hoy nos toca el propósito número 4 de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Prabhu Hari Kirtan, ¿querés que comencemos? ¿Querés que ya vamos a leer el propósito Si quiere, y Prabhu, arrancamos con... recuerde cómo nos pueden encontrar y después leemos los Sí, propósitos. sí, por supuesto, es muy fácil encontrarnos. Si googlean Liga de Devotos, van a aparecer nuestros podcasts en todas las plataformas de donde aparecen los podcasts. Tienen, por ejemplo, un canal en YouTube, tienen una cuenta en Spotify, tienen un perfil en Facebook, tienen esta cuenta en Instagram, en la sección de videos de esta cuenta están todos los encuentros anteriores y también está en la plataforma de Google Podcast. Así que hay múltiples oportunidades y formatos, audio y video, de todas formas. Lo van a poder escuchar en sus celulares, en tablets, en sus notebooks, de todo, ¿sí? Así que Google Podcast, YouTube, Spotify, Instagram y Facebook. Y en todas esas plataformas aparecemos como Liga de Devotos. Muchas gracias, Prabhu. Pasamos, si le parece, si quiere Sí, leer los primeros tres que ya vimos y dale. entramos en el Bueno. cuarto. Muchas Vamos gracias. a repasar los tres propósitos de ISKCON que ya hemos charlado y que los videos ya están subidos. Los videos y los podcasts ya los pueden ver o escuchar en caso que no lo hayan hecho. Propósito número 1. Propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad y educar a la gente con las técnicas de la vida espiritual para detener el desequilibrio de valores de la vida y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo. ¿Sí? Primer propósito, ese capítulo, ese episodio lo pueden ya ver en nuestras plataformas. El segundo, propagar la conciencia de Krishna tal como está revelada en la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, ¿sí? También un episodio que está subida a nuestras redes. Y el último encuentro, el que tuvimos la última vez que nos reunimos aquí en este podcast, fue el tercer propósito, reunir a los miembros de la asociación entre sí y acercarlos a Krishna, la entidad primordial, y así desarrollar la idea entre los miembros y la humanidad en general de que cada alma es parte integrante de la naturaleza de Dios, Krishna. ¿Sí? Ese fue el último propósito tratado hasta el momento, es el propósito número 3. Y para aquellos que se están sumando, les explicamos que lo que estamos haciendo básicamente es repasar lo que sería la misión, visión de ISKCON, ¿sí? La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna,
una ONG internacional, mundial, que fundó su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada en el año 1966, con el propósito de difundir la cultura de Bhakti Yoga por todo el mundo, específicamente en Occidente, pero después por todo el mundo. O sea que estamos repasando las metas de esta organización internacional dedicado al cultivo de conciencia de Krishna. Perfecto. Y hoy vamos entonces con el cuarto propósito. El cuarto. Vamos a leer entonces el propósito del día de hoy. Enseñar y alentar el movimiento de Sankirtan, el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal como se reveló en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿Sí? Ese entonces es el cuarto propósito de ISKCON y el que vamos a estar tratando el día de hoy. Enseñar y alentar el movimiento de Sankirtan, el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal como se reveló en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Así que Harikirtan Prabhu quiere comenzar con sus reflexiones. Bueno, estuve pensando, reflexionando, meditando un poquito en Ajá. este propósito, y lo primero que pensé como para hacer para sistematizar de alguna manera, y como siempre venimos haciendo, es decir, bueno, eh, ¿qué significa Sankirtana? ¿No? En este caso, o sea, Prabhupada está diciendo, bueno, enseñar y alentar el movimiento de Sankirtana. Bueno, ¿qué es Sankirtana? ¿No? Y Claro. entonces empecé a investigar el significado de la palabra, ¿no? Y yo tenía siempre el significado que por ahí más corre entre nosotros, que es san, una palabra compuesta, san es juntos, y kirtana es glorificar a Dios, Ujú. digamos, ¿no? Y está bueno porque esa definición, entonces, ya ahí tenemos una definición, una primera definición sobre la que se puede conversar, que es cantar o glorificar a Dios en forma colectiva. ¿Sí? Ese es Claro. como un primer punto. Y otro punto que me pareció re interesante para compartir hoy con vos, Prabhu, es que san significa completo, también en sánscrito, ¿no? Entonces sería glorificación completa, ¿no? Mm. Y ya es otro Otro aspecto más nivel. amplio del Sankirtana, claro. No sería solo cantar, sino glorificar de manera completa, ¿no? Y esa, digamos, a su vez se relaciona con la otra definición, porque la manera de glorificar completamente o de forma completa a Dios no se puede hacer si no es en congregación, digamos, Claro. grupalmente, para lograr esa glorificación completa. Y bueno, no sé si querés comentar algo sobre esta historia de la definición, del significado de la palabra, No, está Sankirtana. perfecto, está súper bien definido, es eso, tal cual. Bien, y Eh, ahora cuando Hay que repasamos hacer la aclaración, si sí, me permitís, Prabhu, hacer la por aclaración favor. que también hay como una especie como de lunfardo o de léxico propio de nuestra institución, donde el Sankirtan a veces está asociado a la distribución de literatura espiritual. Y eso es medio como una forma en que los devotos de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna denominan esa actividad espiritual en particular. Pero hay que como que también aclarar que no se refiere específicamente a eso, ¿no? Cuando se hace Sankirtan, yo puedo estar haciendo Sankirtan sin distribuir ningún libro, por ejemplo, ¿no? O sea, puedo estar haciendo Sankirtan Sí, sentado o cantando los nombres de Dios o en una congregación, ¿no? Como usted bien dice, glorificando al Señor, sin necesidad de que haya distribución de literatura espiritual, aunque sí, se distribuye literatura espiritual, también es Sankirtan, porque Prabhupada también habló de eso, ¿no? Porque es esto de glorificar, y a Dios se lo puede glorificar cantando, se lo puede glorificar a través de la filosofía, a través de la literatura, a través de la gastronomía, ¿no? Hay muchas formas de glorificar a Dios. me parece muy buena la aclaración, porque es muy cierto. Yo recuerdo cuando comencé el camino del Bhakti, me confundía un poco eso, ¿no? Cuando los primeros Claro, semanas ahí, y yo decía, Sankirtana, entonces ¿es repartir libros o cantar Hare Krishna? No entendía claro. bien.
Y claro, es que Sankirtana es un término que realmente tiene una acepción que se puede eh, aplicar para muchas de las prácticas o muchas de las actividades que hacemos los devotos. Creo que una de las, por ahí las condiciones en relación a esta primera parte de la palabra que es san, que hablamos de junto o completo, para que sea Sankirtana tiene que haber esta idea de colectivo, de agrupación, ¿sí? Y me parecía interesante también compartir con vos, Prabhu, mientras escuchaba los propósitos anteriores, y ya lo mencionamos en podcasts anteriores también, cómo Prabhupada a través de estos propósitos va desarrollando una de manera sistemática esos propósitos, esa misión-visión, ¿no? Entonces, en el primer propósito leíamos una partecita, ¿no? Que dice educar a las gentes en las técnicas, ¿no? Y bueno, Sankirtana, si bien es amplio, en general se va a referir al canto de los santos nombres, que es nuestra técnica principal como Claro. Bhakti Yogis, ¿no? Entonces, en el primer Ujú. propósito dice, bueno, vamos a educar en las técnicas. En el segundo propósito habla de Bhagavad Gita y Srimad Bhagavatam. Y en relación al Sankirtana, es muy importante porque uno está glorificando a quién, ¿no? Y la foto completa de Krishna o la descripción completa de Krishna está en Bhagavatam. Entonces, bueno, glorificar a quién, bueno, para eso leer Bhagavatam en el segundo Claro. propósito. Y el tercer propósito es genial, porque hoy pensaba, digo, claro, entonces, bueno, enseñemos conocimiento espiritual, eh, enseñemos a través de Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, juntémonos, dijo Prabhupada en el tercer propósito, reunirnos. ¿Para qué? Para cantar, ¿no? Es Claro. como, es una cosa así muy sistemática, muy interesante. Está bueno, sí, está buenísimo eso, ver lo que lo hemos hablado incluso en el primer encuentro, darse cuenta que había un plan, ¿no? Que Srila Prabhupada ya tenía en su cabeza esta visión a largo plazo de lo que él quería para Conciencia de Krishna en Occidente, y acá tenemos como su metodología, ¿no? Su ordenamiento, y que si en esto de ir analizando punto por punto, nos damos cuenta de eso, ¿no? De que había tipo pasos específicos que él quería dar y que el orden de los propósitos no es azaroso, ¿no? Sino que están también como claramente establecidos en ese orden, porque hay un ordenamiento justamente respecto a cómo poder lograr estos propósitos o estas metas. También quería decir algo que esto es lo más parecido a lo que es la religión en la cultura Hare Krishna, esto de juntarse a cantar los santos nombres de Dios, ¿no? Porque muchas veces a mí me han preguntado, me imagino que a vos también, Prabhu, de hecho está también en nuestra literatura, en nuestros escritos, esta idea de que si somos, digamos, una filosofía, somos una religión, somos un estilo de vida, pertenecemos al mundo del yoga, no pertenecemos al mundo del yoga. O sea, el Bhakti Yoga o conciencia de Krishna por ahí se puede ver desde muchos ángulos, pero si lo tenemos que ver desde lo religioso, la religión Hare Krishna es juntarse a cantar los santos nombres de Dios. Eso es lo más parecido a una religión o a un, digamos, protocolo religioso que existe en nuestra tradición, que está en otras tradiciones también. Esto de del canto de los santos nombres de Dios lo van a encontrar en el Antiguo Testamento, lo van a encontrar en el Nuevo Testamento, lo encuentran en el Corán, lo encuentran incluso en el cristianismo carismático, ¿no? Todo el movimiento gospel, ¿no? De la década de 40, 50, 60, súper popular, recontra lindo. No sé si han tenido experiencia de escuchar a los coros gospel de los afroamericanos, son increíbles. Y eso es Sankirtan. Son personas que se agrupan, se reúnen y a través de canciones glorifican al Señor. Y está muy antiguo, arraigado en la humanidad. Si se fijan en el Antiguo Testamento, en la Biblia judía, hay muchísimos versículos que hablan sobre cantar los santos nombres de Dios, particularmente el libro de Salmos, ¿no? Que es un libro escrito por el rey David. El rey David, además de tener su función, digamos, administrativa
de guerrero, ¿no? También de llevar adelante el pueblo de Israel. Era una persona que adoraba al Señor, era un poeta. Él comenzó su, digamos, su carrera siendo un cantante. No lo voy a contar ahora en este podcast la historia del rey David, pero él arrancó siendo un cantante, ¿sí? Un cantautor. Y desde muy chiquito glorificaba a Jehová a través de su música. Y después de grande escribió el libro de Salmos, que es un libro de poesía, donde él alaba al Señor y todo el tiempo en esos versículos está recomendando el canto de los santos nombres de Dios. Exactamente igual a que aparece en nuestra literatura. Estamos entonces para recordar, eh, charlando sobre el cuarto propósito que Prabhupada propuso para ISKCON, y es enseñar y alentar el movimiento de Sankirtana, el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal como se ha revelado en las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu. Así que estábamos un poquito compartiendo esta idea. Bueno, Arjuna, vos habías comentado esta cuestión de que es nuestra, de alguna manera, lo más similar a las religiones, este punto. Y es muy interesante lo que trajiste, ¿no? Porque el Bhakti Yoga, este proceso espiritual, esta senda espiritual, es tan completo y que es una religión, pero a la vez no es una religión. Claro. Porque, y es muy complejo también transmitir esta idea en pocas palabras para las personas que no conocen la ciencia del Bhakti Yoga o la práctica del Bhakti Yoga, porque esta idea de que por un lado es una práctica, pero por el otro lado es la relación natural o la naturaleza propia del alma, esta relación amorosa que tenemos con Dios. Entonces, por un lado es la naturaleza de todas las personas y de todos los seres, de todas las almas, pero por el otro lado está encauzado en un contexto, entonces en ese contexto y además en una institución, entonces eso da sensación a religión. Más sabemos bien, y Prabhupada insistió mucho en eso, que Bhakti Yoga no es una religión en el sentido convencional. Pero como decías vos, Prabhu, tenemos un montón de cuestiones que son compatibles y paralelas con religiones, con otras religiones, y nuestro movimiento, de hecho, legalmente es una religión. Entonces, es interesante estos debates para tratar de aclarar el tema, ¿no? Eh, y bueno, esta idea del canto congregacional, a mí también al principio me llamaba la atención la palabra congregación, ¿no? Porque esa palabra es totalmente de iglesia, por lo menos para las personas de Occidente. Uno escucha congregación y dice, ah, epa. Eh, y yo descubrí ahora que me gustó mucho, escuchando a unos devotos también, esta idea de la glorificación colectiva o el servicio colectivo. Me gustó mucho esta idea de la palabra colectiva, ¿no? Ese canto colectivo. Y me pareció interesante esa propuesta que hace Chaitanya Mahaprabhu cuando uno la empieza a pensar un poco y la trata de entender, porque Kali Yuga, que es la era en la que estamos viviendo, que es una era bastante pesada y bastante complicada, porque la tendencia de este momento histórico de hecho estamos en una guerra, por ejemplo, en este Sí. momento. Entonces, la tendencia de esta era, que se llama Kali Yuga o era de riña, casualmente, donde la sociedad y las personas vamos a estar peleando incluso por cosas de poca importancia, dice Prabhupada, ¿no? Por detalles, hasta las familias se terminan hasta matando a veces, ¿no? Es una cosa así muy loca, por cosas de poca importancia también, ¿no? Eso es interesante para quien conoce Bhagavad Gita, porque hay Tal cual. cosas de poca importancia y hay otras cosas, ¿no? Eh, entonces, Chaitanya Mahaprabhu propone no solo cantar el santo nombre, porque eso me pareció súper interesante de reflexionar.
Porque él podría haber dicho, bueno, ¿cuál es la técnica? Bueno, cantar el santo nombre. Pero él no dijo cantar el santo nombre, dijo cantar el santo nombre colectivamente. ¿Sí? Entonces, la era de Kali es tan pesada que uno aisladamente no puede lograr hacer ese proceso, esa transformación que uno necesita. Si no es en congregación, en esta era es imposible. En otras eras, como sabemos, era posible, porque existía el proceso de Dhyana Yoga, por ejemplo, ¿sí? O era un proceso mucho más accesible, donde uno solo se retiraba al bosque y se dedicaba a meditar en Dios también, ¿no? Pero solo, no necesitaba estar 50 yogis en silencio todos juntos. No, al contrario, no era muy positivo tampoco. Pero en Kali Yuga esta idea del servicio colectivo, de la comunidad, de la congregación, es fundamental. El proceso solo, o sea, en ningún momento Prabhupada, Chaitanya ni nadie insisten en que el proceso es sentarse solo con la yapa. Es el proceso sentarse con yapa, Claro. pero tiene que estar ese trabajo colectivo, ese sadhu sangha que se está mencionando en el principio 3. Entonces me parecía súper interesante relacionarlo con eso también, ¿no? Como en las otras eras se permitía que el proceso fuera más individual, pero en esta era el proceso no puede ser individual, porque es una era muy pesada. Tal cual. O sea, incluso si vamos estudiando nuestra tradición históricamente, con el paso de las eras se ha vuelto la adoración de Dios, se ha vuelto, por un lado, más colectivo y por otro lado, más sencillo, ¿sí? Porque si vamos viendo cuál era el método prescrito por cada era, tal cual como vos decís, en la primera era era dhyana, era la meditación, ¿no? Entonces era muy complejo, porque sabemos que meditar es muy complejo, ¿no? Sabemos todos los desafíos y los obstáculos que tenemos que sobrellevar para poder tener la mente tranquila y poder enfocar, ¿no? En la meditación. Es muy complejo y muy individual, ¿no? Entonces tenemos esa primera adoración en la primera era con mucho aislamiento y mucha dificultad. Pero después viene en la segunda era la adoración a través de los rituales, a través de las ceremonias Yagya. religiosas, ¿sí? Los yagyas, ¿sí? Las ofrendas religiosas. Y ahí ya tenemos, por un lado, es un proceso un poco más sencillo que la meditación y ya empieza a involucrar a otros, ¿no? Porque allá tiene que haber un sacerdote, tiene que haber, ¿no? Ya tiene que haber como parafernalia, tiene que haber alguien que ayude, que participe, ¿no? Entonces, progresivamente se va haciendo más fácil y más colectivo. En la era anterior a la nuestra, era la adoración en los Adoración. templos, ¿sí? La adoración en los templos. Las personas congregaban Ya en sus se juntan. iglesias, en sus mezquitas, en edificios, ¿sí? En inmuebles. Ya hay Iban a, un lugar, ¿no? Ya hay un a lugar un donde lugar, juntarse. exacto, a un lugar específico y adoraban juntos en ese lugar. Otra vez, es un grado de mayor facilidad y cada vez involucrando más personas. Y tenemos vestigios, ¿no? De lo que era la adoración en la era anterior. Tenemos las pirámides, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las estructuras monolíticas de piedra que hay alrededor del planeta, que está consensuado, los estudiosos, los filósofos, los arqueólogos, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo que eran lugares donde las personas iban en los eclipses, en los equinoccios, en los solsticios, aprovechaban momentos astrológicos particulares para realizar sus adoraciones a los semidioses, a la tierra, a la divinidad, etcétera, etcétera. Y eso lo tenemos, ¿no? Esos registros arqueológicos existen aún. Y ahora en esta era, como vos bien decís, es el mayor grado de facilidad porque es cantar los nombres de Dios, o sea, eso lo puede hacer cualquiera. Ni siquiera necesitamos ir a un templo en particular, lo podemos hacer en nuestras casas, lo podemos hacer caminando por la calle, o sea, es muy, muy, muy sencillo e involucra la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Poder meter en esa práctica la mayor cantidad de personas posible. Entonces está bueno esto de ver cómo con el paso del tiempo se ha vuelto más colectivo y más sencillo el acceder a la suprema personalidad de Dios. Y bueno, esas modificaciones, además cabe destacar para el que nunca lo escuchó, va inversamente proporcional a las cualificaciones de las personas, ¿no? Es Claro, decir,
a medida que nos vamos degradando, Dios es tan generoso que dice, bueno, ok, Vamos a vamos hacerla a un poquito más bajar fácil. vamos a hacérsela un poco, bueno, un poquito más fácil, ¿no? Como un padre o una madre muy generosa con su hijo que, bueno, quiere saltar un palito y ve que no puede y se lo va bajando, se lo va bajando. Claro. Sí, bueno, pero a mí, bueno, esto que usted está diciendo o que vos estás diciendo es la idea de del Yuga Dharma, ¿no? Y como Prabhupada dice ahí, bueno, el Yuga Dharma de esta era o lo que estamos hablando lo vino, digamos, a, a expresar el señor Chaitanya, ¿sí? Y el Yuga Dharma de esta era justamente esta idea del Hari Kirtana, ¿no? El canto colectivo. Eh, bueno, otra cosa que me pareció interesante que investigué, que los libros que el señor Chaitanya, como todos sabemos, no escribió libros, solo dejó 8 poemas, pero instruyó a sus discípulos, los más conocidos son los Sei Goswami, a escribir libros. Y lo interesante es que en todos los libros de los discípulos del señor Chaitanya, las definiciones de Sankirtana que se dan hablan de servicio congregacional colectivo. Cuando se habla de Sankirtana, se habla de servicio congregacional colectivo y en muy pocos, como prácticamente secundario, se define como Claro. el canto congregacional, específicamente el canto, como la técnica de cantar el mantra. Eso me pareció interesante por esta idea de que, como vos dijiste, Prabhu, a veces uno asocia el Sankirtana a la distribución de libros o al canto congregacional, ¿no? Pero Sankirtana es más que eso y lo podemos ver también con esta primera definición que trajimos, que era glorificación completa, ¿sí? No solo glorificación congregacional. Y la glorificación completa también me resultó asociarlo o relacionarlo con los 5 temas más importantes que plantea el señor Chaitanya como dentro del Bhakti, las 5 prácticas más importantes, que son cantar el nombre de Dios, primera, y ahí también Sankirtana como canto congregacional sería Sankirtana como glorificación completa, pero Claro. después dice Sadhu Sangha, ¿sí? Adorar a las deidades, vivir en un lugar sagrado o hacer de tu casa un lugar sagrado y estudiar el Srimad Bhagavatam, ¿no? Son todas actividades colectivas también, ¿no? Y cómo y esas 5 actividades que plantea Chaitanya Mahaprabhu como las más importantes de este Yuga Dharma, por así decirlo, se permiten que esa adoración o esa glorificación sea completa, porque uno está cantando, se está asociando, está adorando, está santificando su lugar de residencia y está estudiando los textos que justamente ayudan, porque eso es Claro. súper interesante, ¿no? Leer es para poder cantar mejor. Y cantar, a su vez, nos permite entender lo que estamos leyendo. Y a su vez, leemos y se genera ahí un círculo virtuoso entre lectura y canto, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, y ahí está la adoración completa, ¿no? Yo muchas veces también he hablado con devotos o con personas en general de que Conciencia de Cristo es un paquete. Nosotros cuando accedemos al Bhakti Yoga, cuando recién llegamos y empezamos a conocer, lógicamente nos van explicando las cosas por separado. Es como cuando uno va a la universidad o cuando va al colegio, ¿sí? No es que te explican todo el Todo conocimiento junto. junto. Es imposible, ninguna mente humana lo podría tolerar, ¿no? Sí, entonces, lo que hace la ciencia, todas las ciencias hacen clasificaciones, categorizaciones, van subdividiendo los temas para que sea más fácil de adquirir conocimiento. En Conciencia Krishna hacemos lo mismo, ¿no? Le explicamos a las personas, bueno, se quieren volver vegetarianas, bueno, entonces cómo volverse vegetarianas, o quieren empezar a, por ejemplo, cantar en el rosario, entonces le enseñamos cómo es el canto en rosario. Sí, le vamos explicando, digamos, por partes el proceso. Pero el proceso es un todo, es un paquete. En algún momento de la práctica, en su madurez, el devoto tiene que empezar a unir todos los puntos, porque si no, no es esa adoración completa. ¿Sí?
O sea, como que a la mesa le va a faltar una pata, siempre va a estar media como tembleque. Y para tener la estabilidad espiritual que se requiere para la práctica del Bhakti Yoga, tenés que estar como cimentado en todas las áreas. Tenés que cantar tus rondas, tenés que cumplir los principios, tenés que tomar alimentos santificados, ¿no? Tenés que interactuar con un maestro espiritual, tenés que leer las escrituras, tenés que asociarte con los devotos. Es todo un panorama espiritual que uno tiene que adherir, porque si no, siempre la práctica va a estar como desbalanceada, ¿no? Como desestabilizada. Y va a ser más difícil para nosotros poder, digamos, madurar en la vida espiritual si tenemos tantos desafíos, ¿no? Sabemos que siempre los desafíos, los obstáculos, los problemas pueden ser perjudiciales para el avance, no solo en vida espiritual, para todo, ¿no? Si yo tengo muchas trabas para recibirme de abogado, bueno, quizás empiece a pensar en otra carrera, por ejemplo, ¿no? O directamente abandonar la universidad. Cuando la cosa viene como muy trabada, las personas tienen la tendencia a abandonar o a cambiar, a buscar otra estrategia. Con la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Tenemos que entender que por más que al principio nos hayan explicado todo por separado, en algún momento tenemos que juntar todas esas partes y hacer esta adoración completa. Y es así que yo voy a lograr esa fortaleza espiritual que necesito tener para seguir avanzando. Una síntesis muy, muy clara, muy clara, porque esta idea también yo noto que todas estas técnicas son completas porque nos van llevando a poder establecer nuestra conciencia espiritual de una manera constante, porque que eso pasa por ahí en otras prácticas espirituales, donde uno practica 1 hora o 2 horas por día, un asanas, por ejemplo, posturas de Claro, yoga, o va a la iglesia los domingos, o que son actividades de alguna manera espirituales y positivas, pero son aisladas. Es decir, 2 horas por día la persona hace, por día con suerte, ¿no? 2 horas por día ya es un montón, pero bastante bien. bastante recontra bien, sí. Entonces, un tiempo específico por día dedicado a una actividad, ¿no? Y lo que yo veo justamente, y que es lo que proponía Srila Prabhupada y los Vaishnavas acharyas anteriores, es que las personas debemos desarrollar una conciencia estable y permanente, constante de Dios, pudiendo ver a Dios constantemente en las personas, en las cosas, en las acciones, y poder hacer espiritualizar realmente la vida cotidiana, ¿verdad? Y no como una acción de decir, bueno, yo a la mañana de 6 a 7 me conecto con Dios y después salgo, agarro la espada y salgo y hago cualquier desastre, pero ya el otro Claro, día me conecto con Dios de 6 a 7, ¿sí? O el domingo voy a la iglesia. Entonces, estas actividades es interesante, si bien uno las va aprendiendo de a poco, como vos decías, Prabhu, después en el día a día se empiezan como a unir y a generar una trama, un tejido que empieza a abarcar la vida de los devotos, de las devotas, y nos va permitiendo de a poquito establecer una conciencia más constante, más claro, permanente de Dios, y bueno, evitando estar todo el tiempo generando situaciones y conflictos con las personas y demás. Siempre el devoto genera ese, que dicen las yastras, ese jnana chaksus, ¿no? Esa visión espiritual que nos permite analizar las cosas cotidianas que nos van pasando con ese conocimiento espiritual. Me parecía interesante que hablaste del rosario, y otro detalle que encontré por ahí es que en realidad el rosario cristiano surge del rosario hindú, digamos, en realidad mira vos, sí, es una importación de la India. Lo qué bueno. tomaron desde la India y lo reutilizaron, ¿no? Que también hace referencia a esto que vos decías, que me parece importante que bueno, para arrancar esa cuestión iba a decir, Prabhupada dice, ¿no? Alentar este movimiento Sankirtana tal como lo planteó Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Y Chaitanya Mahaprabhu, en esos 8 poemas que escribió,
De esos 8 poemas, 4 hablan del canto del Santo Nombre. Y hay uno, creo que es el verso número 2, donde habla de que Dios tiene infinitos nombres y cualquiera de esos nombres va a dar el mismo resultado, digamos, ¿no? O un resultado de conectarnos con lo divino. Y esta idea de que no es sectario en el sentido de que solo se puede cantar el nombre de Krishna, ¿no? Se puede cantar el nombre de Dios, cualquier nombre de Dios, y Dios es tan misericordioso y tan infinito que al tener infinitos nombres permite que Claro. todas las personas del mundo puedan, pues si no, esto también me lo han preguntado, quizá a vos también, Prabhu, si entonces solo los Hare Krishna se van con Dios. No, o sea, sí, el canto del santo nombre, tanto en meditación como congregacional, funciona con todos los nombres fidedignos de Dios. Exacto, sí, tal cual. Bueno, y siguiendo esa observación que vos hacés, nosotros cantamos Krishna, Govinda, Gopal, cantamos esos nombres porque son los que presentó Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Como dice acá este propósito, reveladas en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bueno, si vamos a las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, esta personalidad reveló esos nombres, Krishna, Rama, Govinda, Gopal, pero no negamos, como vos bien decís, no negamos que hay infinitos nombres de Dios. De hecho, Chaitanya Mahaprabhu mismo aclara que los nombres de Dios son infinitos. Entonces, cada uno en realidad, de acuerdo a su comodidad, de acuerdo a la tradición a la que pertenece, al país en que vive, el idioma que habla, ¿no? De acuerdo a la cultura a la cual quiere pertenecer, puede elegir los nombres de Dios, de esa tradición, de esa cultura, de esa región en particular, y recitarlos, cantarlos a diario con sus amigos, mientras que va al trabajo, con sus hijos, con la familia, ¿sí? Alá, Jehová, Adonai, Elohim, ¿no? Sabemos que son infinitos, infinitos los nombres de Dios. Hay nombres de Dios para el judaísmo, hay nombres de Dios en el cristianismo, hay nombres de Dios en el islam, ¿sí? Muchísimos, muchísimos nombres de Dios. Nosotros lo único que estamos diciendo es que los canten, que se dediquen a cantar esos nombres, ¿no? Sin cuestiones sectarias, sin cuestiones que tengan que ver con etnicidades, ¿no? Es simplemente cantar los santos nombres de Dios. Totalmente, Prabhu, así es. Siguiendo ese tema, ¿no? En esos 8 versos es interesante porque el señor Chaitanya plantea esta idea, ¿no? Decir, bueno, el santo nombre el santo nombre pueden ser variados. Él en ese verso dice Krishna y Govinda, como vos mencionaste, Prabhu, pero son infinitos, así que se puede elegir cualquiera. Después, en otro de los versos dice los beneficios, ¿sí? Que se limpia, ¿no? El polvo del corazón, uno logra esa conexión con Dios y demás. Eh, y después en otro verso, que eso me parece también interesante para recalcarlo, porque cuando uno conoce, ¿no? la conciencia de Krishna y entonces uno escucha el primer spot que escucha es cantá y sé feliz, y uno a veces canta y no es feliz, entonces dice, pero ¿qué está pasando? O ¿Qué está sea, pasando? me vendieron un buzón, ¿no? Y Está las vencido este glorias, producto. está vencido, claro. Y las glorias del Santo Nombre es evidentemente que no es una exageración decir que a través del canto del Santo Nombre se obtienen los resultados más elevados de cualquier práctica espiritual, pero en uno de los versos es interesante porque el señor Chaitanya marca algunos requisitos que uno debe ir desarrollando, ¿no? Sí, Cómo cantar señor. el Santo Nombre, ¿no? Entonces, también marca, me parece interesante, ¿no? Como esta cuestión de sistematicidad, porque el señor Chaitanya en el primer verso un poco glorifica el canto del Santo Nombre y algunos beneficios, ¿no? Es un poco, Claro, incluso las técnicas modernas de publicidad, ¿no? Pueden haber tomado inspiración ahí, porque primero te claro. muestran, ¿no? Lo que vas a obtener, después te dicen qué es lo que vas a obtener, y después te dicen la letra chica, ¿no? Bueno, pero tenés que pagar, ¿no? Tanto. Bueno, y el señor Claro, Chaitanya claro. de alguna manera fue planteando estas cuestiones y en ese tercer verso entonces nos dice, bueno, ok,
cantemos el santo nombre de una manera humilde, ¿sí? De una manera muy, muy respetuosa y varios detalles más que nos van a permitir hacer de ese canto un canto cada vez más puro, más refinado, que nos va a ir dando realmente esa felicidad de la que hablaba Prabhupada, ¿no? Tal cual. Y también quiero como resaltar, recalcar algo que vos dijiste, Prabhu, que sea algo autorizado, algo fidedigno, ¿no? Porque también en el mundo moderno hay muchos mantras inventados, ¿no? Hay muchos, digamos, falsos sistemas religiosos. Hay que tener como cierto cuidado, discernimiento, análisis. Hay que conocer qué es lo que uno está haciendo, entender qué es lo que uno está cantando, porque va a ser efectivo solo si es fidedigno, ¿sí? Va a ser efectivo solo si es autorizado. Si es un mantra manufacturado, inventado, si es un falso nombre de Dios, entonces, bueno, los efectos no se van a vivenciar. Eso es muy, muy importante que tengamos el cuidado necesario de hacer las cosas bien, ¿no? Porque vivimos en un mundo a veces tan vertiginoso y tan superficial que estamos convencidos que todo es lo mismo, todo da igual, ¿no? Que cualquier cosa da el mismo resultado que cualquier otra cosa. Y la realidad es que en la ciencia no es así. En la ciencia los experimentos solo funcionan cuando hay pasos predeterminados específicos, ¿no? Los descubrimientos no se dan azarosamente, se dan porque hay todo un trabajo, un esfuerzo y un compromiso. Entonces, en vida espiritual también, ¿no? Para uno tener las realizaciones o sentir, percibir, vibrar en la felicidad espiritual, bueno, también tiene que tener como ese cuidado metodológico de hacer las cosas bien. Eso es fundamental, Prabhu, lo que estás planteando, porque como bien dijiste, en esta era, si bien hay muchas cosas que se han vuelto mucho más accesibles, incluso este conocimiento, también hay mucha confusión, porque hay tanta información, ¿no? Claro. Yo he encontrado muchas personas que se acercan con sinceridad a cantar mantras a nuestros encuentros y demás y piensan que, bueno, que ellos en la casa por ahí ponen mantras de Shiva, de Ganesh, de Krishna, de diferentes tipos de mantras, sin saber que son cosas completamente distintas, ¿no? Entonces uno dice, Exacto. ay, qué lindo los mantras, y bueno, cualquier mantra, si es linda la música y más o menos es pegajosa, está bueno, ¿no? Por eso yo creo que Prabhupada inteligentemente fue desplegando estos propósitos, ¿no? Porque en los primeros dos propósitos lo que está planteando es, bueno, estudiemos, hay que tener conocimiento para saber esto que vos estás diciendo, Prabhu, es decir, sin conocimiento uno va a cantar cualquier cosa, por ahí la pega, por ahí no la pega, pero con conocimiento uno sabe, empieza a descubrir esta idea del Yuga Dharma, esta idea de que lo que uno está haciendo tiene que estar respaldado por cierta autoridad y esa autoridad máxima son las escrituras reveladas, digamos, también son los acharyas anteriores, tiene que haber algo que esté sosteniendo esa propuesta espiritual, porque como bien decías vos, algo manufacturado por cualquier persona o algo fuera de contexto, como es los mantras a los semidioses, por ejemplo. Claro. Cuando uno no tiene conocimiento, para uno es todo lo mismo, ¿no? E incluso hay otro tema por ahí más delicado que requeriría también un análisis profundo, esta idea de que hay un punto donde no solo es importante escuchar el Maha Mantra o cantar los nombres autorizados de Dios, sino escucharlos de la persona correcta también. ¿Sí? Chaitanya Mahaprabhu tenía una frase fuerte, pero que tengo ganas de decirla, que decía, en la boca de un impersonalista, el santo nombre de Dios es como leche con veneno, ¿no? Parece dulce, pero te mata. Entonces, Ujú. wow, ¿no? Es como fuerte, Fuerte. es fuerte. Pero lo que está planteando es, no da todo lo mismo.
esta idea que usted trajo, que vos trajiste. No da todo lo mismo, no era lo mismo cantar y hacer cualquier cosa que tener la asociación de un devoto puro y escuchar ese mantra de un devoto puro. Son niveles, por supuesto. Al principio hay que cantar, sea como sea, donde se pueda, con YouTube, yendo a una sala de yoga o lo que sea, pero en el proceso ese que uno va desarrollando esa práctica, uno va refinando y entonces ya está bueno, uno naturalmente va a asociarse de una manera más directa con un devoto puro y escuchar, por ejemplo, a Srila Prabhupada cantar Hare Krishna. Es una experiencia muy, muy fuerte, digamos, ¿no? Incluso aunque musicalmente sus producciones no son geniales, el canto del devoto puro tiene un poder que el canto de un músico que no es devoto no lo tiene, ¿no? Bueno, Arjuna Saka, a ver, se había ido, a ver si puede volver, yo creo que sí. Bueno, recuerdo, voy a recordar el propósito que estamos charlando, ahí volviste Arjuna Saka, bienvenido. El propósito es enseñar y alentar el movimiento de Sankirtana, el canto en congregación del Santo Nombre de Dios, tal como se ha revelado en las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu. Y hemos tocado todos los puntos, menos las primeras dos palabras, que es decir, bueno, hay que enseñar y Y alentar. alentar. Entonces, y alentar, cómo se enseña, ¿no? Y cómo se alienta. Interesante porque dice, hay que enseñar otra vez esta cuestión de la educación que está prácticamente en todos los propósitos, ¿no? Que decíamos recién, esta idea del conocimiento junto con la devoción, ese Bhakti Vedanta, ¿no? Conocimiento y devoción. Y que no es algo tan intuitivo, sino que es algo que se aprende, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos otro punto. Y otra cosa que eso nos afecta directamente, creo, porque somos sirvientes de Srila Prabhupada y queremos complacer a nuestro maestro espiritual. Y realmente me parece que estamos en un momento donde esta tiene que ser una reflexión muy fuerte y es cómo alentar a las personas a cantar el santo nombre, ¿no? Creo que ahí tenemos un punto importante a seguir desarrollando, ¿no? Estrategias. Sí, sí, Prabhu, tal cual. Digamos, es como el eje de este propósito, ¿no? Enseñar y alentar, ¿no? Tenemos que como que educar a las personas en esta información sobre los mantras, sobre los santos nombres de Dios, y tenemos que inspirarlos, ¿no? De alguna forma, entusiasmarlos para que se lleven esta práctica a sus casas y lo hagan en su vida privada, ¿no? Yo siempre digo, por lo menos acá en Mar del Plata con los programas, es que no esperen al programa, no esperen una semana o 15 días porque siempre las personas van a los programas Hare Krishna y por lo menos en mi experiencia es qué bien que me siento, cuánta paz que hay, qué bien todo, qué rico, cómo huele todo. Bueno, la realidad es que todo eso lo puedes tener todos los días en tu casa. O sea, en el programa Hare Krishna no hay nada Que no eh, puedas hacer que, en tu que- casa. que vos no puedas hacer en tu casa. Vos todos los días podés probar estos sabores, todos los días podés oler ese saumerio riquísimo, todos los días podés meditar en los santos nombres de Dios, todos los días podés leer las escrituras. Justamente estamos dándote este pantallazo para que vos lo importes a tu casa, que lo lleves a tu casa. Sí, yo creo que Pero a veces cuesta, ¿no? Como que cuesta romper esa barrera entre lo que hago en el templo y lo que hago en mi casa, ¿no? Hay como esa psicosis donde en el templo todo es puro y perfecto, pero en mi casa yo puedo mandar cualquiera, ¿no? No, la idea sí, es santificar el hogar, santificar la vida. eso justamente es una de las propuestas de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? En estos cinco planteos que pone de relevancia en sus cinco aspectos del Claro. Bhakti, ¿no? Y uno de esos es justamente crear en tu casa esa atmósfera que te gusta de los encuentros. Sí, ahí me parece súper interesante ese punto, Arjuna, porque el canto congregacional o el servicio colectivo es súper importante porque es lo que en cierto sentido nos educa, porque uno al estar con los devotos
uno va aprendiendo cómo hacerlo correctamente. Claro. Y por otro lado nos estimula a seguir haciéndolo, pero hay que entender que ese proceso, como vos dijiste, tiene que estar acompañado del esfuerzo personal. Es decir, eso también es interesante y no confundir esta importancia que se le da a la práctica colectiva de la que estamos hablando, con que solo sea cuando estoy con otros Claro, mi práctica espiritual, ¿no? Porque sería como ir el domingo a la iglesia, lo mismo que ir el domingo a cantar Hare Krishna, digamos, ¿no? tal cual. Si después en la semana nosotros no estamos estimulando de forma personal, individual, esa práctica, y ahí otra vez, para mí, lo importante es entender que el Bhakti incluye dentro de sí a todas las otras prácticas espirituales, ¿sí? Entonces el Bhakti incluye el Karma Yoga porque el devoto tiene que hacer para Krishna, Claro, hay una entonces el actividad. devoto es activo, implica el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, porque el devoto tiene que estudiar, ya lo planteó Prabhupada varias veces. Implica el Dhyana Yoga, si bien no es el método principal, ninguno de estos que estoy mencionando, son herramientas. Entonces, el Dhyana Yoga, la introspección, esto que estamos diciendo, no solo cantar en congregación, no solo hacer servicio colectivo, sino también en nuestra casa, con nuestro rosario. Ya todos saben que nosotros usamos un rosario y tenemos todos los días, cantamos muchos mahamantras con ese rosario. Entonces, el Bhakti está incluyendo dentro de sí todos los aspectos de cualquier práctica espiritual, ¿no? La lectura, el estudio, la meditación, la oración, la Exacto. acción. Entonces, ahí vemos que a veces es difícil que no se generen confusiones, porque uno dice, bueno, lo más importante es el canto congregacional o el canto colectivo. Sí, pero guarda, no es tan así. Sí, es así, pero a la vez tenés que cantar tu casa. Y pero si me Claro. dijiste que no da para meditar solo. No, bueno, sí, pero da para meditar. O sea, es completo. Una combinación de factores. Y ahí volvemos a esa idea de que Sankirtan es completo, ¿no? Entonces, y ahí entonces es tan abarcativo que permite que la persona siempre tenga una estrategia a mano para estar Exacto. conectada, vinculada con Dios. Exacto, Prabhu. No sé cómo estamos de tiempo, no sé si señor Instagram nos está por echar No, el de señor este Instagram live el no, día de pero hoy. no porque cortamos Ah, recién. tenés Así razón, tenés razón. que, pero de todas maneras, para respetar cierta metodología, para seguir con lo que estamos haciendo, me parece que es momento de cerrar, ya estaríamos en el horario. Bueno, ¿querés que repasemos entonces el Por propósito que favor, tratamos el día de hoy? por Fue el favor. cuarto propósito de ISKCON, ¿sí? Enseñar y alentar el movimiento de Sankirtan, el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal como se reveló en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿sí? Estamos ya a mitad de camino, un poquito más de mitad de camino en estos 7 propósitos de ISKCON. Creo que estamos haciendo un servicio muy importante y en el sentido de que poder reflexionar sobre estos temas y permitir que los devotos de Krishna también puedan tomar estos propósitos y reflexionarlos y profundizarlos, nos puede ser de mucha utilidad a todos. A mí me parece que cada propósito tiene una fuerza impresionante y creo que no meditamos lo suficiente en estos propósitos porque cuando uno empieza otra vez a releerlos, a meditarlos y esta idea de meditarlos regularmente, vamos descubriendo un montón de cosas que se pueden ir mejorando para nuestra propia vida espiritual y para justamente que también están todos los puntos compartir esto con los demás. ¿Sí? Si no estamos unidos, si no estamos juntos, no tenemos fuerza para compartir. Si no estamos juntos, la glorificación no es completa. Si no estudiamos, eso tampoco es completo. Entonces, tienen que entender que todas estas cosas son importantes, hace que el devoto también entienda la modalidad de Prabhupada, de predicar, porque si no nos quedaríamos en casa cantando Hare Krishna Claro. con los 2 o 3 devotos amigos y nada más, pero no se trata solo de eso y me parece que Prabhupada
lo va dejando, lo va remarcando propósito a propósito, esta idea de, bueno, la vida de Chaitanya Mahaprabhu es el ejemplo de la prédica en su máxima expresión, ¿no? Entonces me parece muy bueno que estemos charlando sobre esto. Arjuna, te agradezco profundamente esta posibilidad que nos estamos dando porque creo que por lo menos a mí me está siendo de mucha utilidad y espero que a los devotos y devotas de ISKCON también así les sea. Aunque no compartan todo lo que decimos, pero por lo menos para pensarlo, para debatirlo. De hecho, están todos invitados a comentar abajo cualquier comentario, cualquier idea, cualquier propuesta que tengan sobre estas temáticas. Bueno, tiene que ver un poco con el eslogan que tiene este podcast, ¿no? Liga de Devotos, que es un podcast para despertar. La idea es eso, ¿no? Que podemos, digamos, disparar ideas, generar debates, ¿no? Y que nos quedemos un poquito pensando sobre las cosas que vamos charlando, que meditemos en la semana. Y está buenísimo haber empezado por los propósitos de ISKCON, porque creo que ya lo dijimos quizás en el primer encuentro, incluso muchos devotos desconocen cuáles son las metas institucionales que planteó Srila Prabhupada. Entonces, sí, bueno, estamos colaborando de alguna forma en dar a conocer eso. Yo personalmente me doy por satisfecho, además de todo lo que decís vos, porque yo en la semana voy pensando, voy leyendo y que voy meditando, y la verdad que me está ayudando en lo personal también en profundizar en mi propia experiencia personal. Sí, creo que a mí me gusta esta idea de que, y me sorprende, que Ah, en solo este libro, por lo menos de las ediciones que yo tengo, están los 7 propósitos. Me está todo ahí, parecería ¿no? interesante hacer una propuesta y que en todos los libros, por lo menos los libros de estudio, estuvieran Claro. los 7 propósitos, ¿no? Me parece que es ahí un punto que uno abra el libro y vea los 7 propósitos, ¿no? Porque creo que es un trabajo constante para seguir entendiendo cómo complacer a nuestro acharya fundador, ¿no? Que es Tal cual, la base del servicio devocional, ¿no? Complacer tal cual. a nuestro maestro espiritual. Así que bueno, Prabhu, te agradezco profundamente Mira, haber apareció una compartido consulta otro a último podcast. momento. Apareció una consulta, no tiene Bien, específicamente que ver con el tema de hoy, pero si vos, Hari Kirtan, decís que hay un poquito de tiempo, quizás lo podemos resolver. sí, por Dice, favor, por supuesto. Y Lula Yebra o Lula Yebra sí, nos ha acompañado todo el podcast, así que muy bien. le Incluso, vamos incluso con a los tratar de cortes. responder. Sí, claro, sí, sí. Pregunta si hay acharyas mujeres. ¿Vas Bueno, vos o voy yo? Vas vos. Vas gracias vos. a Dios hay. Gracias a Sí, Dios señor. hay. Porque es interesante que justamente el servicio devocional y la espiritualidad en general justamente se basa en el alma. Entonces no hace diferencia de sexo, digamos, ni de raza, ni de nada. O sea, realmente la ciencia espiritual se basa en el alma, así que hay acharyas mujeres. Eh, eso es importante. De hecho, hace poco estuvimos hablando de Nityananda Prabhu y una de sus esposas era guru, era una acharya, era una devota que daba instrucción, digamos. Hace poquito en nuestra institución, en ISKCON, si bien no estaba establecido legalmente, o institucionalmente claro, no estaba claro, había todavía algunas confusiones al Ujú. respecto. Hace poquito se estableció como una norma, sí, como una norma institucional, la posibilidad de que las devotas tomen discípulos y puedan dar iniciación y demás. Sí, señor. Así que hay, sí, en Lula te estamos confirmando que hay acharyas mujeres en nuestra tradición, ¿no? Siempre estamos hablando de la cultura del Bhakti Yoga. Hay otras religiones, otras tradiciones, otros caminos espirituales que quizás tengan eh, reglas y regulaciones distintas o percepciones distintas, pero en nuestra tradición sí lo hay. Y la palabra acharya significa literalmente el maestro que enseña con el ejemplo, ¿sí? Y eso claramente no está reducido a género.
¿no? Puede haber varones que enseñen con el ejemplo, puede haber mujeres que enseñen con el ejemplo, así que partiendo desde ese lugar, sí hay acharyas mujeres en el Bhakti Yoga. Y último detalle, si puedo, Sí, no es te cobro nada. interesante que en el pasado, que creo que por ahí viene, porque hay tantos hombres, se mencionan siempre acharyas hombres y no mujeres. En el pasado las personas como que más estaban, ¿no? en acción o en actividad espiritual, en general eran había más hombres que mujeres. Pero es interesante porque en nuestra era actual, si uno observa cualquier encuentro espiritual de cualquier tipo, vamos a Sí, señor. encontrar 8 mujeres y 2 varones, con suerte 2 varones. Y entonces Con esta suerte los necesidad de que varones. haya, con suerte, esta necesidad de que haya o de que las mujeres también tomen ese compromiso, que por ahí antes es verdad que de acuerdo al orden como estaba establecida la sociedad no era tan común. Yo creo que con el tiempo cada vez eso va a tomar mayor relevancia, porque la mayor parte de las personas inteligentes, Sí, porque hay que señor. ser inteligente para dedicarse a la ciencia espiritual. Una persona que es espiritualista es inteligente sin duda porque se está dando cuenta de la diferencia entre material y espiritual, o se está dando cuenta del sufrimiento y cómo terminar con eso. Son cada vez más mujeres que tienen esa Exacto. sensibilidad y los hombres cada vez estamos más dormidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que bienvenidas las acharyas mujeres Sí, para esta señor. era, ¿no? Sí, señor, Prabhu, estoy completamente de acuerdo. Así que Así bueno, que creo que no hubo, adelante. no sé si hubo alguna consulta en en el precorte, ya me la perdí, pero bueno, de no No haber, teníamos consultas, hubo algunos comentarios que agradecemos, pero ok, no hubo preguntas. muy bien, Sadhu. Entonces, si le parece, vamos cerrando el encuentro de hoy. Perfecto, y para recordar nos pueden encontrar donde, Arjuna. En todos lados nos pueden encontrar. Esto es Liga de Devotos, ese es el nombre de nuestro podcast. Aparecemos en la plataforma de Google Podcast, ¿sí? Que es el espacio en Google para escuchar los podcasts. Tenemos un canal en YouTube, tenemos un perfil en Facebook, tenemos una cuenta en Spotify y está este espacio que desde acá lanzamos el en vivo cada vez que nos encontramos, nuestra cuenta en Instagram. Si ustedes googlean Liga de Devotos, seguramente vamos a aparecer y pueden escucharnos o vernos desde donde más cómodo les resulte. Muchas gracias. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna Santos, nos vemos pronto. Cuídense Nos todos. vemos. Muchas Hari. gracias.